¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde en las profundidades del océano Atlántico? Hay un lugar donde barcos desaparecen sin dejar rastro, aviones se esfuman en el aire y las brújulas simplemente enloquecen. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas, el vórtice del misterio, la meca de las teorías conspirativas y el rincón del planeta donde la lógica parece tomar vacaciones. El Triángulo de las Bermudas no es un lugar oficial en ningún mapa, pero todos saben dónde está. Sus vértices se ubican entre Miami, que está en Florida, San Juan, en Puerto Rico, y las Islas Bermudas. Es una zona demasiado extensa en el océano, donde desde hace más de un siglo se reportan desapariciones inexplicables. Uno de los casos más famosos es el del vuelo 19, en 1945, donde 5 aviones militares estadounidenses desaparecieron durante una misión de entrenamiento. Los pilotos reportaron fallas en los instrumentos, desorientación y luego silencio absoluto. El avión de rescate que fue a buscarlos también desapareció. Y aquí vienen los fenómenos y las teorías misteriosas. ¿Qué ocurre en ese triángulo maldito? ¿Campos magnéticos alterados? ¿Agujeros de gusano? ¿Tecnología extraterrestre? ¿O simplemente una casualidad muy bien disfrazada? Algunos científicos culpan a las brújulas de metano del fondo marino que pueden desestabilizar embarcaciones. Otros mencionan corrientes oceánicas traicioneras y tormentas súbitas que no dan tiempo a reaccionar, pero incluso con esas explicaciones hay algo que no encaja. ¿Por qué las comunicaciones se interrumpen? ¿Por qué las cajas negras jamás aparecen? ¿Y por qué en algunos casos las embarcaciones han sido encontradas intactas, flotando sin tripulación alguna, como si hubieran sido abducidas? Las teorías más jugosas llegan, como siempre, de la imaginación humana. Algunos afirman que hay una base extraterrestre submarina. Otros dicen que el triángulo es un portal interdimensional, una zona donde el velo entre realidades se vuelve delgado. Y no faltan quienes aseguran que la mítica ciudad de la Atlántida sigue viva, justo debajo del agua. Demasiado loco, tal vez, demasiado fascinante para ignorarlo, también. La ciencia intenta explicarlo, pero el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue flotando como una niebla espesa sobre las olas. Quizá no sea una maldición, sino un recordatorio de que el planeta todavía guarda secretos que ni la tecnología más avanzada ha podido descifrar. Así que la próxima vez que mires el océano, recuerda, hay lugares donde la realidad se dobla y donde la lógica simplemente naufraga. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cruzar el Triángulo de las Bermudas? Pero esto no acaba aquí. Uno de los casos más desconcertantes ocurrió en 1963, con un enorme buque de la Armada de los Estados Unidos llamado USS Cíclope. Transportaba más de 300 personas y miles de toneladas de mineral de manganeso. Salió de Barbados rumbo a Baltimore y simplemente desapareció. Nunca se encontraron restos, ni señales de auxilio, ni una sola pista. Fue como si se lo hubiera tragado el mar. Y no fue el único. 2 buques gemelos de este mismo material, el Proteus y el Nereus, también desaparecieron en rutas similares. 3 barcos, mismo diseño, misma región, mismo destino invisible. ¿Coincidencia o patrón? Claro que también hay hipótesis científicas que tienen misterio. Ahora bien, los escépticos apuntan a explicaciones naturales. Los huracanes frecuentes, las corrientes del Golfo, las anomalías magnéticas. Incluso se ha sugerido que el fondo del océano en esa zona es tan profundo y complejo que los restos simplemente no pueden ser localizados con tecnología actual. Y eso es cierto. La fosa de Puerto Rico, justo al borde del triángulo, es una de las más profundas del océano Atlántico, con más de 8.000 metros de oscuridad líquida. Y lo que caiga allí, déjame decirte que puede quedar oculto para siempre.
pero incluso así la ciencia no puede explicar los relatos de pilotos que aseguran ver luces extrañas bajo el agua o escuchar sonidos metálicos en zonas donde no debería de haber nada, ni puede explicar por qué en algunos casos las brújulas giran como si fueran objetos que están poseídos. Y claro, todo esto nos lleva a pensar que el tiempo también se ha perdido allí, que no sabemos qué ha pasado con el tiempo. Otro fenómeno reportado en el Triángulo es el tiempo perdido. Mira, te cuento, un piloto llamado Bruce Gernon volaba su avioneta sobre las Bahamas cuando atravesó lo que describió como un túnel de nubes electrificadas. Según él, durante unos minutos el cielo se volvió blanco, sin horizonte, sin referencias. Cuando salió de la anomalía había avanzado más de 100 kilómetros en segundos y el radar de control aéreo no registró su presencia durante varios minutos. ¿Cómo te quedas? ¿Fue una distorsión del tiempo? ¿Un portal? ¿Una burbuja dimensional? Bruce no fue el único. Otros pilotos han reportado sensaciones similares de vacío, de estar fuera del mundo, de entrar en un espacio ajeno. Y aquí viene algo mucho más misterioso y místico. Algunos teóricos creen que el Triángulo es uno de los varios puntos de energía planetaria, lo que llaman vórtices, zonas donde las líneas ley de la Tierra se cruzan, generando campos energéticos inestables o portales hacia otras realidades. Según esta teoría, lugares como las pirámides de Egipto o el Tíbet estarían conectados por estas redes invisibles, y el Triángulo de las Bermudas sería una especie de puerta de entrada a otra dimensión. ¿Y si esas desapariciones no fueran accidentes, sino transiciones? ¿Y si esos barcos y aviones siguen existiendo, pero en otro plano dimensional? Y claro, aquí viene la parte más narrativa humana, donde intentamos darle el misterio nosotros, porque también es cierto que parte de este misterio ha sido alimentado por la literatura y los medios. Libros como El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, vendieron millones, mezclando hechos reales con dramatismo literario. Algunos casos fueron exagerados y otros directamente inventados. Pero aún así, si quitamos los adornos, los informes militares, los radares ciegos, los testimonios de pilotos, las fallas eléctricas, todo eso, incluso si lo quitamos todo eso del mapa, siguen allí, en los registros, en los archivos, en la historia. Y claro, el Triángulo de las Bermudas no es solo un pedazo de mar, es un espejo de lo desconocido, un símbolo de nuestra fascinación con los límites de la realidad. Nos recuerda que por más satélites, drones o inteligencia artificial que tengamos, el planeta aún guarda secretos que desafían toda la lógica. Tal vez algún día descubramos la verdad, o tal vez el misterio sea parte de una especie de hechizo, un recordatorio de que aún hay magia, incluso en el océano más cartografiado. Y para terminar esta historia quiero hacerte una pregunta. ¿Y tú qué crees que sucede en el Triángulo de las Bermudas? ¿Fenómenos naturales, secretos del gobierno o algo mucho más grande? Algo que nuestra mente todavía no puede comprender. Déjamelo en los comentarios, si te apetece dale like y si te voló un poquito la cabeza suscríbete para más dosis de misterio, ciencia y dimensiones paralelas. Nos vemos en el próximo viaje, si no me traga el océano antes, claro. Amigo mío, muchas gracias por escuchar hasta el final y déjame decirte que volvamos a vernos.